El doctor Enzo Caviglia es médico por la Facultad de Medicina de la UBA y realizó su tesis doctoral en pseudotumores hemofílicos en la Universidad de Salvador en el año 97. Es jefe de la División Ortopedia y Traumatología del Hospital Juan Fernández de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2002 a la actualidad. Posee una larga experiencia y trayectoria en investigación clínica con más de 70 trabajos publicados, libros, capítulos de libros, y es investigador asociado de la carrera de investigación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2001 a la actualidad. Es miembro del Comité Médico de la Fundación de Hemofilia Argentina. Es profesor titular de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Salvador, profesor titular de Ortopedia y Traumatología en la UCES. Fue secretario y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, fue presidente de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, presidente también de la Asociación Argentina de Cadera y Rodilla, presidió el Congreso de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y fue presidente del Comité de Músculo Esquelético del FMH. Muchas gracias, Horacio, por haber aceptado esta invitación y un placer tenerte acá. Es un placer poder compartir este momento con ustedes. Yo sé que ustedes son muchos investigadores, biólogos, inmunólogos, y cuando viene un cirujano ortopedista, ustedes se asustan, ¿sí? Porque dice, él viene con el serrucho y el martillo y le va a querer pegar al DNA, ¿sí? Pero bueno, es importante porque le voy a contar un poquito por qué la cirugía, porque ya que estamos hablando de hemostasia y trombosis, porque la tendencia de la cirugía de la hemofilia tiene que ser mini invasiva, y fundamentalmente nos vamos a enfocar en la sinovitis, que es una reacción inflamatoria sinovial que genera la destrucción de la articulación, y que hemos pasado por el tiempo, o sea, cómo hemos transcurrido en el tiempo y qué resultados hemos obtenido para ver dónde estamos parados hoy y por qué lo biológico es el tratamiento ideal de la sinovitis hoy, ¿sí? Por eso lo importante es que uno se pregunta algo tan simple: ¿hay diferencia entre la cirugía de los pacientes con hemofilia y sin hemofilia? Obvio, ¿sí? Los pacientes sin hemofilia, sí, la sangre coagula. Los pacientes con hemofilia, la sangre no coagula, ¿sí? Tan simple como eso. Entonces, la cirugía, el enfoque que debe tener el cirujano es absolutamente distinto. Este que ven ahí es nuestro dibujante, que se llama Mario Sosa. Es un paciente hemofílico, ¿sí? Que yo lo trato de pequeño, ¿sí? Y Mario siempre hace los dibujos y trata de interpretar lo que le decimos. Y acá habla de posiblemente, como ve el cirujano, uno que tiene miedo y otro que no tiene miedo, cómo reacciona ante el sangrado en el paciente con hemofilia. El más aplomado teóricamente soy yo, ¿sí? El del otro lado teóricamente era el doctor Galatro en su momento, ¿sí? Hoy sería el doctor Cambiaggi, ¿sí? O el doctor Isobe más adelante, porque nosotros vamos trasladando años los cirujanos, y lo más importante es quitarse el miedo. Pero el miedo también lo tienen que quitar el grupo multidisciplinario, porque el primero que no deja operar a los pacientes con hemofilia muchas veces es el hematólogo, ¿sí? Por eso lo importante es que cuando un paciente tiene una indicación de cirugía y ustedes la demoran, lo que hacen es aumentar la complejidad del procedimiento y aumentar la discapacidad del paciente. Toda demora en la decisión, hoy sería, diría Carlos Pagni, la procrastinación de la hemofilia, no sé si me entiendes. Todo lo que ustedes no toman las decisiones rápidas, lo único que hacen es aumentar la complejidad del procedimiento. El procedimiento va a tener peor resultado en el futuro y el paciente va a estar más discapacitado, ¿sí? Por eso
es importante que todos los profesionales pierdan el miedo a la cirugía y no hay que darle la espalda a los pacientes, ¿sí? Por eso ustedes no pueden tener este tipo de resultados. Este tipo de resultados es el no hacer el tratamiento en el momento adecuado, ¿sí? Por eso, cuando ustedes lo tratan, después pueden obtener este resultado. Pero lo más importante es no haber llegado a la primera situación. Por eso, lo que nosotros buscamos siempre es que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Yo siempre digo que los pacientes con inhibidor es el peor miedo para el hematólogo. Vos le decís, el paciente tiene un inhibidor al factor 8, al factor 9, el hematólogo empieza a enloquecer, ¿sí? Entonces yo siempre digo que hay 3 pasos para eliminar el miedo en los pacientes con inhibidores. El primero, hay que saber que el deterioro articular es más rápido en los pacientes que tienen inhibidor. O sea que el daño que va a sufrir la articulación con los sangrados es mucho más importante en los pacientes con inhibidor que sin inhibidor. Segundo, que una hemartrosis en un paciente con inhibidor, ustedes las hemartrosis se clasifican en hemartrosis común, hemartrosis de riesgo cuando hay 2 sangrados dentro de los 6 meses en la articulación, y articulación blanco cuando hay más de 3 sangrados dentro de los 6 meses. ¿Por qué? Porque si hay más de 3 sangrados dentro de los 6 meses en la articulación, el paciente va al deterioro articular futuro seguro. Entonces ustedes lo tienen que frenar para evitar que eso ocurra. En los pacientes con inhibidor, una hemartrosis común debe ser considerada como una hemartrosis en riesgo, una articulación en riesgo. O sea, debe ya indicarse la profilaxis de la hemartrosis, ¿sí? La articulación en riesgo para un paciente con inhibidor debe tratarse como una sinovitis. Y tú le decís, ¿pero qué? ¿Es un inhibidor? Tuvo 2 sangrados y le querés poner plasma rico en plaqueta. Se empiezan a enloquecer los hematólogos. Digo, sí, porque es la única manera que podemos parar el ciclo de las citoquinas que destruyen la articulación. Por eso hay que perder el miedo. El segundo paso que yo siempre le digo es que tomar medidas activas en presencia del inhibidor. Hay que tratar de erradicarlo, ¿sí? Estos son los resultados de inmunotolerancia, ¿sí? Y fundamentalmente, lo más importante es que el tratamiento debe ser temprano. Y los pacientes deben ser tratados en sus domicilios. Entonces, la educación del paciente y la familia es casi tan importante como el acceso al tratamiento. Porque el paciente tiene el síntoma, se inyecta y ya después va a ver al hematólogo 24 o 48 horas después y ya tiene resuelto el problema. Cuando la familia aprende a inyectar a su hijo, la familia pasa a ser una familia libre. Una familia que no sabe inyectar a su hijo no puede moverse de la región que vive. Si no, para hacer un viaje tiene que llamar a la fundación de hemofilia de otro lugar, a ver si hay alguien que lo va a atender, y si el chico le agarra el viernes a la noche no hay nadie que lo atienda. Y es solo educar al padre o a la madre que lo inyecte. Y cuando el chico se autoinyecta, es libre. El chico puede viajar por todo el mundo, donde quiera, no depende de nadie. Y es solo una educación simple, que es la autoinfusión. Y el tercer paso para eliminar el miedo con los inhibidores, yo le digo siempre a los hematólogos que hagan una tarea práctica, que busquen, ¿sí?, en la historia clínica con un paciente con inhibidor cuánto gasto han hecho, ¿sí?, para tener un discapacitado. ¿Cuántos millones de pesos han invertido para tener un discapacitado? Por tener miedo. Hay que quitarse el miedo. Los pacientes tienen que requerir tratamiento temprano y eficaz, porque si el tratamiento no es eficaz, por más temprano que sea, no sirve de nada. Por eso, ¿por qué tiene que ser el tratamiento mini invasivo? ¿Sí?
Porque al paciente le da múltiples beneficios. Tiene menor cantidad de consumo de factores antihemofílicos para la cirugía porque las incisiones son pequeñas. Reduce el dolor, porque el paciente tiene menos dolor. Reduce obviamente los costos. Reduce el tiempo de hospitalización, lo cual se previenen las infecciones, ¿sí? Y tiene menor tiempo de rehabilitación. O sea que no cabe duda que la cirugía debe ser mini-invasiva. Y la reducción de costos, ustedes con el mismo dinero pueden operar 2 o 3 pacientes. O sea que ustedes hacen costo efectivo el presupuesto nacional. Pero el costo efectivo no es comprar factores de baja calidad. El costo efectivo es tener factores adecuados y personal entrenado para que usted, con mínimos procedimientos, pueda tener un mayor beneficio que abarque a la mayor cantidad de la población posible. Por eso, la técnica de elección mini-invasiva reduce el dolor. ¿Y cuál es la importancia de la reducción del dolor? Que cuando el paciente, como los pacientes son poliarticulares o tienen más de una afección, cuando se operó una vez y no tuvo dolor, dijo: yo me opero del otro lado. En cambio, el paciente, si tiene dolor y es un dolor intenso, no quiere operarse de otra articulación, más porque muchas veces son chicos o son adolescentes y no lo saben expresar. Por eso la reducción del dolor es importante en la cirugía mini-invasiva para poder seguir avanzando en los procedimientos del paciente. Esta es nuestra evolución. Miren, eso era en 1990, 100% invasivo. ¿Sí? En el 2000, 78. En el 2010, 38. 2020, solamente 11. 89% es mini-invasivo. ¿Y cuáles son las cirugías? ¿Qué es una cirugía mini-invasiva? Son procedimientos percutáneos de incisiones pequeñas, como esta, ¿ven? ¿Sí? Donde uno estamos aspirando un quiste óseo hemofílico, ven cómo le retiramos la sangre y después nos rellenamos con hidroxiapatita, o pueden la resección de un quiste. Y esto es lo que yo le explicaba, la experiencia. Fíjense, este es el equipo de cirugía. Yo hace 31 años que hago cirugía en hemofilia. La instrumentadora que nos asiste, 29. El doctor Galatro, que sigue a mí, 25. El doctor Cambiaggi, 17. O sea que tenemos experiencia haciendo cirugía en hemofilia. Las kinesiólogas, Noemí, 33 años haciendo kinesiología en hemofilia. Carla, 21 años. Después están los jovencitos que van rotando. Este es Martín. Este es un investigador que ahora se fue a trabajar, kinesiólogo, hizo investigación con nosotros y ahora se fue a trabajar a Barcelona con una beca. Por eso les digo, lo más importante es que ustedes tengan un grupo de trabajo y que el grupo sea consolidado. Ahora nos faltaría acá poner el área de investigación. Entonces tendría que estar Lali, ¿sí? La chiquitina, tendrían que estar todos. Pero esa es otra área que no tiene que ver con la cirugía. ¿Cuál procedimiento no puede ser invasivo? Un reemplazo de rodilla no puede ser no invasivo. Por eso es ese 11%. ¿Sí? Este paciente tenía un inhibidor que tenía un acortamiento del tendón de Aquiles y había que hacer una remodelación del pie, no puede ser mini-invasivo. Pero a excepción de esos casos, ¿sí?, los pacientes deben ser mini-invasivos. Y la hemartrosis, lo que produce a repetición son las sinovitis. Y la sinovitis, ¿sí?, es diferente, vuelvo a repetirlo, por la falta en los pacientes con inhibidor, y vuelvo a repetir lo que dijimos antiguamente de las articulaciones en riesgo. ¿Qué hacer? Yo el otro día estaba en un congreso, antes del 20, sería el 19, el 18, no sé en qué congreso, en qué país del mundo, y yo vi un cirujano de un país desarrollado que había una sinovitis, dijo que había que hacer una sinotomía quirúrgica. Yo le miré la cara de horror, desesperación.
El que hacía la sinectomía quirúrgica se llamaba Storti, era un italiano. Y lo que nosotros teníamos eran esos pacientes, como ustedes ven ahí, la primera foto de la derecha. El paciente quedaba sin sinovial, lo quedaba con la rodilla rígida, era una pierna de palo, ¿sí? Y con toda la cicatriz adherida a la profundidad. Entonces nosotros, para operar a este paciente y hacerle un reemplazo de rodilla, le tuvimos que poner un expansor, como ahí ven, vio cómo usaban las mujeres para hacer una expansión. Bueno, lo mismo, le pusimos un expansor y después recién pudimos hacer el reemplazo de rodilla. O sea que la sinectomía quirúrgica está proscripta. Después pasó de la quirúrgica, pasó a la artroscópica en el mundo, pero la sinectomía artroscópica tiene una efectividad del 70%, pero es una cirugía mayor. Al paciente hay que cubrirlo con una cirugía mayor, o sea que los costos son elevados con una efectividad del 70%. ¿Qué pasó? Nosotros en los años 90 había un cirujano y una rehabilitadora. El cirujano era Rodríguez Palacios de Venezuela y la rehabilitadora es Lindamara Batistela de San Paulo. Las dos empezaron a trabajar con la rifocina por un trabajo que había salido de la rifocina que era efectiva para la artritis reumatoidea. La verdad, a mí me convencieron de hacer el protocolo, y le voy a decir por qué me convencí de hacer el protocolo, porque lo que me dijo Federico, me dijo, mira Horacio, nosotros hacemos procedimientos caros, hacemos radiosinobectomía, y la radiosinobectomía no tiene acceso todo el mundo. Hay que buscar procedimientos que sean económicos y que puedan ser usados en todos los lugares del mundo. Porque la realidad es que el 80% o el 75% de los pacientes con hemofilia viven en los países subdesarrollados y no tienen ningún acceso al tratamiento. Entonces, si usted hace procedimientos complejos, lo que es probable es que sea útil, pero no sea efectivo en el resto del mundo, sin hablar del costo. Cuando empezamos con esto, vimos que la sinovitis era realmente efectiva en codo y tobillo. En las articulaciones grandes no era efectiva, solamente mejoraba el 50% de los pacientes. Y la cobertura de factor era poco, porque eran al 30% durante 2 días, pero el 16% de los pacientes tenían dolor con la inyección de rifampicina, lo cual también era una limitante. Después empezamos a mezclar la rifampicina con silocaína, y los pacientes lo toleraban un poquito mejor. Pero la verdad lo que nosotros hacíamos era, poníamos los grandes acá, y el más chiquito todos al fondo. Entonces, los más grandes que se la bancaban, se lo poníamos así, y lo más chiquito miraba. Y así avanzábamos, y cuando el más último, los grandes gritaban, maricón, ¿qué haces? Abancátela, ¿sí? Y los chiquitos se la bancaban, y así los inyectamos. Pero yo les digo hoy, realmente es doloroso. Habiendo otras herramientas, la verdad no tiene mucha justificación. ¿Está bien? Hoy esto que nosotros empezamos en el año 90 es lo que se usa en África. La Federación Mundial hizo un proyecto hace 2 años de usar rifampicina en África, que nació de estos estudios que hicimos en aquel momento, los 3 estudios multicéntricos. Pero lo más importante es que al principio yo le decía, nosotros hacíamos sobre el radioactivo, y esto yo no lo quiero dejar pasar, porque nació en esta casa, ¿sí? En 1971, Albert presenta en Pakistán la primera experiencia con el oro radioactivo. 1971. Ya en 1974, el doctor Raúl Pérez Bianco y Tesano Pinto hacían sinoviortesis radioactiva acá en la academia. O sea, 3 años después que apareció en el mundo ya se aplicaba en la Argentina. Eso es para ver la importancia que tenía la Argentina como país innovador en toda Latinoamérica, ¿sí? Y en el mundo, porque la verdad fue pionera en el mundo. Después,
nosotros pasamos en el 90, en el 88, 90 la rifa en piscina, y cuando vimos que las rodillas no nos iban bien, volvimos a la radioactiva, pero usando un fósforo 32 macrocoloidal que se diseñó un laboratorio acá de Buenos Aires para evitar que las partículas se expulsaran hacia el hígado y pudieran producir una lesión hepática. Ese proyecto, eso anduvo muy bien, pero siempre es la misma historia. ¿Y cuál es el problema de la sinoviortesis radioactiva? Esto, ¿sí? Que la sinoviortesis radioactiva, ustedes tiran la bomba atómica dentro de la articulación. Entonces, la radioactividad no diferencia entre célula sana y célula enferma. Entonces, si el paciente tiene daño del cartílago, cuando nosotros le ponemos la sustancia radioactiva, le generamos un daño también del poco cartílago sano que tiene. Por eso siempre fuimos reacios nosotros a usar la sinoviortesis radioactiva. Después, ¿a qué pasamos? A esto. La inversa, ¿sí? Desarrollamos un procedimiento que es la sinovioangiólisis, que es simplemente poner un catéter, lo poníamos por vía, lo hacíamos retrógrado, llegábamos a la articulación y los radiólogos buscaban específicamente cuál era la arteria que estaba con la hiperplasia, pues nosotros creíamos que el problema era la hiperplasia vascular, no todas las citoquinas, ¿ok? Estamos hablando, ¿sí?, del 2002, 2004. Entonces, selectivo, decimos, tenemos la bala de plata, inyectamos selectivo las arterias que estaban. Eso fue muy efectivo, tuvo casi un 89% de resultado de curación de los pacientes a los 6 meses. Pero ¿qué pasaba? Era caro, pues son catéteres que se usan como para hacer los stent cardíacos. Segundo, necesitabas un ambiente de un lugar especial, un hospital caro, porque en un hospital común no se puede hacer. Necesitas un radiólogo entrenado, ¿sí? Porque si no es un radiólogo entrenado, tampoco, porque tiene que pegar una vuelta el catéter y tenían que meterse. Era una historia linda. Y lo peor de todo es que la articulación más afectada, que es el tobillo, no se podía tratar con este procedimiento, porque era muy distal y corría el peligro de la embolización, o sea que vayan coágulos distales y haya que amputar la pierna. Entonces lo hacíamos para la rodilla y el codo, por lo cual tampoco fue efectivo del todo. Hasta que un día vino Lali y me dijo, tenemos que hacer PRP para la sinovitis del tobillo. ¿Sí? Y yo le dije, Lali, ¿qué te pasa? No, sí. Vino con un artículo, ¿sí? Lo vimos, y bueno, yo de eso soy fácil de convencer, ¿sí? Así que empezamos, ¿sí? Y la verdad, esto es como nosotros hacemos el PRP, ¿sí? Cualquier duda después técnica sobre el PRP, Lali se la contesta, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos siempre, lo hacemos guiado por ultrasonido, para ver específicamente si hay líquido, para poderlo quitar, inyectarlo y todo eso. Lo importante es que lo que nosotros pudimos ver cuando se fue, recién en el 2010 empieza a conocerse todo este mecanismo de todo catalítico dentro de la articulación. Y ahí ven ustedes todas las citoquinas y toda la neoangiogénesis, todo lo que se produce cuando se produce la salida de la sangre dentro de la articulación. Y nosotros observamos, ¿sí? Estos son todos los mecanismos, ahí están específicamente todas las citas bibliográficas. Pero lo más importante es que todos estos mecanismos estaban descritos como trabajaba el PRP. El única área que nosotros no podíamos resolver o no estaba descripta cómo trabajaba el PRP era con la reacción de Fenton. Nuevamente en esta casa, haciendo un trabajo de investigación, ¿sí? Trabajamos en esto y demostramos, ¿sí?, que la albúmina, ¿sí?, del PRP
ligaba al hierro y le sacaba el factor tóxico para que no se produciera la reacción de Fenton. Trabajos hechos en laboratorio con Antonio, o sea, esto es un trabajo anterior. O sea que nosotros íbamos descubriendo cómo el PRP iba actuando y beneficiando a los pacientes con hemofilia. Que eso es lo que tiene que buscar un investigador, ¿no? Ir buscando las respuestas a las puertas que están cerradas. ¿Sí? Este fue el trabajo de la publicación, ¿sí? Y ahí está el efecto antioxidante del PRP. Fundamentalmente pensamos que es porque se adhiera al albúmina. Entonces después empezaron los casos clínicos, ¿sí? Donde este fue el primer trabajo que presentamos de 13 pacientes con 3 meses de seguimiento. Casi me querían matar en el Comité Musculoesquelético Mundial cuando dije que había que tratar la sinovitis con PRP. Estos fueron los primeros resultados. Ahí está el pacientito hablando con Carla, contando. Estos son 6 meses de tratamiento, fíjense cómo se reduce perfectamente el dolor y el sangrado articular a 6 meses de tratamiento. Y esto es a 1 año de tratamiento, donde los resultados son similares. Lo único que vimos nosotros, que a los 6 meses, algunos pacientes empezaban a aumentar el número de sangrados, por lo cual nuestra recomendación a partir de ese momento es que a los 6 meses había que hacer una segunda dosis para tratar de evitar este grupo de pacientes que aumentaban el sangrado. Este es otro trabajo también hecho en esta casa, donde controlábamos el PRP, ¿sí? El líquido articular antes de aplicar el PRP y el líquido articular a las 6 semanas o 3 meses después de haber aplicado el PRP. Y fíjense qué diferencia, ¿sí? De la hemosiderina, los macrófagos, a qué limpio pasa a ser la articulación meses después. O sea que nosotros tuvimos los datos de laboratorio, los datos de patología, los datos clínicos. Todo esto demuestra que el PRP era útil, a pesar de que todo el mundo al principio nos criticaba por todos lados. Pero nunca alcanza. Siempre hay un investigador más que va más adelante. Y acá está Paulita Oneto, ¿sí? Que ella también empezamos a estudiar al principio con las trampas de las NETs, a ver si podía haber alguna posibilidad de que sea eso el factor que esté en juego. Después esto seguramente Paulita, si tiene alguna pregunta, se lo va a explicar mejor que yo. Pero la verdad es que estas trampas estaban probadas perfectamente en los pacientes con artritis reumatoidea, con gota, pero no había ninguna publicación de los pacientes con hemofilia. ¿Sí? Así que fundamentalmente cuando se produce la hemorragia intraarticular hay gran cantidad de neutrófilos, así que pensábamos que los neutrófilos esos podrían ser los responsables de la patología sinovial también. Y así fundamentalmente pudimos demostrar, que acá están los resultados este es el estudio que hizo Paula, fueron 21 pacientes en 22 articulaciones, ¿sí? La mayoría eran rodillas. ¿Por qué es mayoría rodillas? Porque los tobillos tienen poco líquido articular, entonces cuando uno hay que aspirarlo no tiene nada adentro a veces, y uno quiere forzar la aspiración y lo que hace es producir una hemartrosis. Entonces será mucho más fácil obtener líquido de las rodillas, por eso lo sesgado que parece el estudio, pero es simplemente la posibilidad de poder obtener la muestra, ¿sí? Y este es el resultado, ¿sí? Donde acá ustedes observan, ¿sí? Como dijo Paulita, que el ADN de la estasa puede ser un biomarcador para la evolución de los pacientes con hemofilia. O sea, ustedes fíjense en cómo toda la investigación no se hace todo en 6 meses. Nos llevó todo este proceso 8 años, 10 años, más o menos, 10 años. Todo esto que le contamos son 10 años, ¿sí? Que uno lo que va viendo y cómo mejora. Entonces, la idea, ¿sí? Esto es lo mismo que dijimos recién, pero la idea, esto es el resultado, perdón.
Perdón. Entonces, acá. Entonces, también el PRP puede ser usado con ácido hialurónico. Y esto se los quiero aclarar. El PRP es como agua, el ácido hialurónico es como aceite. Si ustedes quieren colocarle un ácido hialurónico convencional, de los que se usan, más un PRP al paciente, el paciente lo que hace es una sinovitis inmensa, porque el ácido hialurónico con el PRP no se mezcla. Entonces el paciente tiene grumitos de aceite por toda la articulación. Por eso hay unos suizos que lo que hicieron es que le bajaron el poder al ácido hialurónico y permitieron que se haga una emulsión. Entonces, al permitirse una emulsión, sí se pueden utilizar juntos. Por eso hay que usar el producto original, no se puede hacer inventos de usar, porque el peso molecular es distinto. Los suizos lo que hicieron es bajar al máximo el peso molecular hasta que se permita la emulsión. Y cuando se permite la emulsión, se puede usar. ¿Qué vimos nosotros? Que los pacientes que solo le hacíamos PRP, clínicamente estaban bien, pero los pacientes que le hacíamos PRP y hialurónico, perdían los crujidos. O sea, los pacientes hemofílicos cuando se sientan hacen crack, 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 ¿no? Ellos dicen, me suena todo. ¿Sí? Y los pacientes decían que esos ruidos disminuían con el ácido hialurónico. O sea que los pacientes, cuando ustedes tienen ruidos articulares, se benefician capaz usando el PRP más hialurónico. Sería la indicación. ¿Sí? Los quistes hemofílicos también, no sé, ustedes lo aspiran, una agujita, lo rellenamos con hidroxiapatita, 1 minuto y medio de cirugía, 2 minutos de cirugía, 3 minutos de cirugía. Y el problema está resuelto. Antes lo sabríamos, le hacíamos un agujero, le poníamos injerto óseo, una locura. Pero es la evolución, como todas las cosas. Y este es otro trabajo también, que esto lo hizo una fisioterapeuta nuestra, que se llama Carla Dafunquio. Empezamos a usar el Botox para las rodillas flexas. Las rodillas flexas, lo que tuvieron ese chiquito que estaba colgando la rodilla cuando se la presenté. Esto se demostró que si los pacientes tienen menores de 45 grados es efectivo. Si tienen más de 45 grados, no es efectivo. Entonces, lo que pudo demostrarse con este trabajo de Carla es eso. ¿Sí? Esto fue lo que le decía de la sinoviangiolisis. ¿Ven? Esas son las partículas que hacíamos, esos son los resultados. ¿Ven? Los resultados son excelentes. ¿Sí? Pero es un procedimiento caro e inaccesible. Y la cirugía artroscópica, que es otro procedimiento también mini-invasivo, nosotros lo hacemos los pacientes con hemofilia, en el tobillo suelen tener un osteofito anterior. En los pacientes, un sobrehueso para que nos entendamos todo lo que tienen. Y cuando el paciente camina, le pincha, pues tiene un impeachment, le pincha y le duele y no se puede estar de pie. El paciente dice, no puedo quedar de pie, tengo que sentarme porque me duele. Y ustedes simplemente con una incisión chiquitita, con el artroscopio, esos 2 piquitos que ustedes ven arriba a la derecha lo resecan y el paciente vuelve a tener una calidad de vida adecuada. ¿Sí? Este es un osteofito, que ahí ven ahí lateral, en los círculos. Eso lo resecamos con una fresita y con el osteofito lo pueden resolver. Esto también, esto es un pseudotumor. Esto es interesante, le voy a contar una sola cosa anecdótica. Este era un chiquito hemofílico que la mamá lo agarraba contra la puerta y le pegaba, le ponía el dedo de la mano contra la puerta y le pegaba. Sí, porque es así a veces los padres con la hemofilia. Y lo trajo la abuelita, yo no me olvido más, que venía de San Juan. ¿Sí? Venía de San Juan, entonces tenía ese pseudotumor que ustedes ven ahí arriba. Nosotros le hicimos una incisión chiquitita, lo aspiramos, lo rellenamos con hidroxiapatita, en ese momento usábamos gránulos, y se hizo el seguimiento a los 2 años, a los 6 años, donde el paciente con una incisión mínima se curó. Antiguamente eso se amputaba. Si ustedes ven la serie que presenta Tesanos Pinto de pseudotumores hemofílicos en el año 60,
más del 50% de los pacientes no se amputaban por tener pseudotumor. Hoy los pseudotumores se tratan percutáneamente. ¿Sí? Por eso, mi idea es decirle que hay que usar el tratamiento mini invasivo en la hemofilia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.